Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero todo bien. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. Bueno, ya habíamos visto y vamos a hacer una pequeña introducción súper rápida para que nuestro video no se amplíe un poco más. Ya hemos visto los tres estados financieros hasta acá, que habíamos visto el balance general, el estado de resultados y el estado de evolución de patrimonio, ¿no? Ahora nos vamos a concentrar justamente en lo que es el estado financiero, el estado de flujo de efectivo, ¿ok? Es bueno tener y poner atención y un foco por demás en este estado de financiero porque a veces o en cierta parte no es tan intuitivo como en algunos casos, como en otros estados financieros, ¿ok? Antes de empezar, quiero aclarar algo. Estos videos simplemente son cápsulas que van a poder ayudar o aportar a su conocimiento, pero eso no quiere decir que solamente ustedes dediquen ver solo el video y nada más. Yo les he dicho a mis estudiantes y a todos les digo siempre cuando estamos en clases, si ustedes solo le van a dedicar el tiempo de clases a esta materia, estamos absolutamente perdidos, ¿no? Nosotros tenemos que dedicar, aparte de las horas de clase que tenemos, aparte de los videos que vemos, tenemos que agregar un tiempo extra para poder reforzar todos estos conocimientos, porque si no se nos van a olvidar. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos empezando con los conceptos totalmente básicos, conceptos que ya ustedes en su mayoría los han visto en materias de contabilidad básica y en contabilidad intermedia. Pero nosotros estamos asumiendo de que todos estamos volviendo a refrescar la mente con lo que son los estados financieros. Entonces, por eso estamos haciendo estos videos básicamente muy conceptuales para tener la intuición totalmente clara. ¿Ok? Perfecto. Hoy vamos a distinguir lo que es un estado de flujo de efectivo y vamos a hacer la comparación directa con lo que es un estado de resultados, que ojo, de entrada les digo, no es lo mismo, ¿ya? La lógica es distinta y lo vamos a partir de lo siguiente. Hoy vamos a entender por qué la utilidad no es suficiente para evaluar la salud financiera, ¿ya? El hecho de que mi empresa, el ejemplo que yo siempre utilizo, el hecho de que mi empresa de hamburguesas, donde yo quiera emprender, abrir un local de hamburguesas, el hecho que me rente 10.000 bolivianos utilidad neta cada mes, no es suficiente para poder evaluar si mi nivel de liquidez es el apto o mi nivel de flujos es apto para yo poder cumplir con mis obligaciones a largo plazo, perdón, a corto plazo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar nuestras diapositivas y como siempre, vamos a empezar ya no con una, sino con cuatro preguntas importantes, el cual lo vamos a desglosar poco a poco en este video y obviamente mucho más en las clases venideras que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué revela realmente el flujo de efectivo? La primera pregunta y principal, ¿no? Segunda pregunta, ¿puede una empresa tener utilidad y quebrar? Ahí se los dejo, la bolita en su cancha, por favor. Ya les he dicho, la táctica de poder ver los videos es de que ustedes en cada pregunta pause, respondan en su cabeza o respondan en ustedes mismos y nosotros vayamos acompañando las respuestas. Es decir, prefiero primero que se equivoquen y después veamos la respuesta correcta. No me sirve yo darles la respuesta correcta de entrada para que no pensemos y no hagamos trabajar nuestro cerebro, ¿no ve? Porque esa es una manera de retener la información, ¿ok? ¿Es lo mismo vender que cobrar? Se los dejo ahí la pregunta. Evidentemente no es lo mismo vender que cobrar, ¿no? Y ahí ahora, justamente en este estado financiero lo vamos a ver. ¿Qué flujo debería ser siempre positivo? En la estructura de flujos que vamos a presentar más adelante. ¿Cómo evaluar la sostenibilidad financiera? ¿Cómo nosotros evaluaríamos sostenibilidad dentro de lo que es el flujo de efectivo? Son esas preguntas que las vamos a responder poco a poco, ¿ok? Este QR nos va a servir justamente para poder responder en las clases en vivo que tenemos con muchos de ustedes y justamente vamos a ver sus respuestas en tiempo real. Como lo estamos viendo ahora en asincrónico o en diferido, no es necesario que escaneen ahora el QR, sino más adelante en clases lo vamos a hacer en vivo, ¿ok? Vámonos entonces para no alargarnos más. Primera pregunta y más importante. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Acá nos dice que es un estado financiero que muestra entradas y salidas y variación neta del efectivo. Así de simple. ¿Qué es un estado de flujo de efectivo? Es un estado financiero que muestra la entrada y la salida
cuánto entra y cuánto ingresa y cuánto sale de plata. No estamos hablando aquí de utilidades, no estamos hablando aquí de rentabilidad, no estamos hablando aquí de estructura de capital, no. Estamos hablando simplemente efectivo, liquidez. ¿Ok? Quiero que se queden eso bien en su cabeza. La estructura inicial de cómo va a empezar nuestro estado de flujo de efectivo es primero con el saldo inicial y aquí tenemos los tres ejes principales el cual nos vamos a basar. El flujo de efectivo operativo, que es el FEO, flujo de efectivo operativo. Ojo, no es que les estoy diciendo feos a ustedes ni feo a mí, simplemente que es la abreviatura para que nosotros podamos ser. Entonces, el FEO nos va a seguir durante toda esta clase y durante muchas clases vamos a ver lo que es el flujo de efectivo operativo. ¿Ok? Otro eje principal tenemos lo que es el flujo de efectivo de inversión, que sería el FEI. ¿Ok? Y por último tenemos lo que es el flujo de efectivo de financiamiento o flujo de financiamiento, que sería el PEF. Esos tres ejes principales vamos a seccionar para nosotros identificar qué tipo de flujos vamos a tener dentro de estos tres ejes principales, ¿ok? Y obviamente vamos a acabar con un saldo final de caja. Perfecto, hasta ahí bien. En resumidas cuentas, yo quisiera que ustedes me leen esto en su mente. No me gusta llenar de texto las diapositivas, prefiero que vayamos desglosando nosotros mismos. Y este es otro consejo. Cuando nosotros o cuando yo les paso estas presentaciones, o sea, yo no entiendo si piensan que vamos a entender solamente con ver la presentación. Si se dan cuenta en el video o en las clases, yo hablo triplemente hasta por los codos y explico cada punto por punto. Ejemplo, no sé, a ver, una diapositiva muy vaga. Por ejemplo, vamos a irnos con la última diapositiva. Mira, ya les estoy spoileando de qué va a ser. Pero si nosotros presentamos así las ideas clave, en este caso, no tenemos el contexto por detrás de por qué estamos poniendo acá utilidad igual a, o bueno, utilidad diferente de liquidez. Oeste, ¿no? Entonces ustedes siempre tienen que acostumbrarse a tomar apuntes, no solamente de lo que digo yo, sino de lo que se participa en clases con sus compañeros. Entonces, por favor, les aconsejo de que tomemos apuntes más de lo que se está hablando, de lo que están viendo, ¿ok? Vamos a empezar entonces. Gates, básicamente les he resumido qué era, que es un reporte que detalla entradas y salidas de dinero. ¿Ok? Yo no voy a leer esto, pero acá tenemos las preguntas principales referentes a lo que es un flujo de efectivo. Acá no estamos para leer textos, acá estamos para empezar la intuición de por el detrás, desde un punto de vista financiero, lo que es el flujo de efectivo. Acá tenemos el qué es, para qué sirve, cuáles son las preguntas que contesta. Em, Otra más, acá tenemos ayuda a tomar decisiones sobre el financiamiento a garantizar la continuidad operativa. Perfecto. Todo esto lo vamos a ver y lo vamos a desglosar en clases, ¿ya? Porque este video no puede pasar o no puede ser muy largo, ya esa es la idea. Antes de entrar a lo que es la estructura como tal del estado de flujo de efectivo, primero es muy importante diferenciar bueno, hacer la diferencia o hacer notar la diferencia entre utilidad y efectivo. No es lo mismo. Imaginemos no lo segundo. Imaginemos no, imaginemos con mi misma empresa de hamburguesas de que yo tengo los 10.000 bolivianos de utilidad neta dentro de lo que es el mes o bueno, cada mes me reditúa esa utilidad después de lo que son los costos financieros, después de los gastos financieros, después del pago de intereses por mi préstamo que me he pedido, después del pago de impuestos. Después de todo eso me genera una utilidad. Y les pregunto aquí, si yo tengo una utilidad neta del mes de marzo de 10.000 bolivianos, ¿esos mismos 10.000 bolivianos estarán en mi cuenta de banco? Es decir, en mi caja, en mi disponible, ¿estarán ahí? Pausa, responde. De entrada yo les digo de que no, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si alguien me compra 10 hamburguesas a mi empresa o a mi emprendimiento, no necesariamente muchos clientes te van a pagar en efectivo en ese momento, dependiendo de la política de la empresa, dependiendo de la política del emprendimiento. Pero si una compañera, un compañero me quiere comprar 20 hamburguesas,
y me dice que las 20 me las va a pagar, pero me las va a pagar no en ese momento, sino el próximo mes, yo no podría rechazar esa oferta, ¿no? Imagínense vender 20 hamburguesas, pero a crédito, bueno, no es a crédito, sino por pagar. Nuestras cuentas por cobrar van a subir, ¿ok? Efectivamente. Pero no ha ingresado ese efectivo, entonces no se va a reflejar eso todavía en mi cuenta de banco. Entonces concluimos de que tener utilidad neta no necesariamente me genera de que esa misma cantidad va a estar dentro de mi cuenta de banco. Entonces utilidad no es lo mismo que efectivo. Lo que les decía acá, ¿no? Podría haber ventas a crédito, es decir, nuestras famosas cuentas por cobrar podrían subir. Cuentas por cobrar es un activo, cuentas por cobrar es un activo, totalmente claro, ¿ok? Y aquí podemos ver lo que es el ciclo, ¿no? Los ciclos de flujo de efectivo. Cobranza y entrada de efectivo, pagos y salidas programadas, operaciones y gestión de recursos. Perfecto. Este estado nos permite ver si el negocio realmente está generando dinero o solo se está registrando resultados. ¿Ya? Esa es la gran diferencia con el estado de resultados. Perfecto. Una vez puesto el contexto de lo que es la diferencia entre utilidad y efectivo, vamos a entrar en lo que es la estructura como tal del flujo de efectivo, ¿ya? Aquí no se me asusten, tenemos acá básicamente cuentas. ¿Qué es lo más importante que tenemos que identificar aquí? Vamos a ir por lo grande. Primero, vamos a identificar que aquí dice actividades de operación. ¿Se acuerdan, no? De los tres ejes principales que hemos dicho, ¿cuál era el primero? El primero era el feo. Aquí está el feo. Y aquí está el resultado final del FEO, del flujo de efectivo operativo, que es el efectivo neto proveniente de activos de operación. Este es el flujo de efectivo. En este caso y para este ejemplo es de 220.650 dólares, ¿ya? Para el ejemplo. Ahora nos vamos a ir a nuestro otro eje principal, que es el FEI. ¿Qué era el FEI? El flujo de efectivo de inversión, justamente aquí, ¿no ve? Actividades de inversión, venta y compra de activos. Ahorita lo vamos a explicar de mucho mejor manera y lo vamos a detallar con un ejemplo y va a quedar mucho más claro. Pero acá tenemos otro resultado importante. ¿Qué nos quiere decir? Que el efectivo neto utilizado en actividades de inversión es de menos 185.000. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Ahora mismo lo vamos a detallar eso. Perfecto. Y nos vamos con lo que son las actividades financieras, es decir, con el FEF, el flujo de efectivo de financiamiento, ¿no ven? Básicamente todo lo relacionado con lo que es la estructura de capital, lo que debo a terceros o de dónde me he financiado, si por terceros o por capital propio, justamente está acá, ¿no? Préstamos pagados, dividendos pagados. Y también tenemos un resultado final de menos 38.000, es el efectivo neto que tenemos proveniente de actividades financieras, ¿ok? Hasta aquí, todo bien. Haciendo el cálculo de todo, nos genera un flujo de efectivo negativo de menos 2.350. Pero acá tenemos que identificar lo siguiente. Nosotros iniciamos el ejercicio con 47.950. Le hemos restado del mes o del periodo en el cual estamos haciendo el flujo y nos va a quedar este resultado. O sea, en cristiano les explico. ¿Qué nos quiere decir esto? Es como cuando yo abro mi empresa de hamburguesas o mi emprendimiento de hamburguesas. Cuando yo inicio mi negocio, en este momento yo podría tener en mi cuenta de banco, en mi banco móvil, en mi Yape, como quieran verlo, yo podría haber iniciado o estoy iniciando con 47.950 bolivianos, ¿ya? Eso es lo que yo tengo antes de iniciar mi negocio o antes de iniciar mis ventas. Después de haber hecho todo el flujo de efectivo, después de yo haber operado un año entero, hago todos mis cálculos aquí, entradas y salidas de efectivo. Después todo lo que he trabajado el año me genera, en vez de haberme generado plata, ha habido un flujo de efectivo negativo. Es decir, de mis 47.000 yo le tengo que restar menos 2.350, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi flujo de caja final? El flujo de caja final va a ser justamente el total que voy a tener después de haber aumentado o reducido mi flujo de efectivo en el ejercicio. De lo que tenía yo, mis 47.950, ahora solo me quedan y ahora solo debería tener 45.600.
¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido positivo? Si mi flujo de efectivo hubiera sido positivo al final del año o al final del ejercicio, más 2.350. Esto no hubiera sido 45.600. Esto hubiera sido los 47.000 que ya tenía en mi banca, más los 2.350. Serían un total de 49.000 punto y, ¿no? O 50.000 creo que llega por la diferencia. Pero quiero que me entiendan la lógica. ¿Ok? Este realmente es el resultado final de cuánto yo debería tener en este momento en mi caja, en mi efectivo, en el disponible. Eso es. Esto no es utilidad neta. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar de hacerlo. Lo vamos a desglosar poco a poco y lo vamos a ver un poquito más en los métodos, ¿ok? Vámonos y nos vamos a centrar ahora en solamente lo que es el flujo de operación o el flujo de efectivo de operativo o más llamado y más conocido como nosotros, el feo, ¿ok? Nos vamos a concentrar en el feo. Nos vamos a concentrar en el feo. ¿Qué entra en el feo? ¿Qué entra en lo operativo? Todo lo que tenga que ver con el negocio dentro de lo que es la esencia del producto o del servicio. Es decir, si yo tengo mi empresa de hamburguesas, ¿qué entraría en lo operativo? En lo operativo entrarían los ingresos brutos, o sea, lo que me paga la gente a mí. ¿Y qué más reduciría ahí? Mis costos, el costo de mis insumos, el costo de la papa, el costo del tomate, el costo de la carne, todo eso entra dentro de lo que es el flujo de efectivo operativo. El pago de sueldos para la recepcionista que me ayuda igual entra porque es parte del operativo. Entonces acá tenemos, ¿no ve? Cobro a clientes, pago a proveedores, sueldos y salarios, impuestos pagados. ¿Por qué los impuestos están dentro del operativo y no fuera, como en el estado de resultados? Porque para hacer un enfoque o una toma de decisión dentro de lo que es el área financiera, nosotros tenemos que considerar también los impuestos dentro de lo que es el operativo. ¿Ok? ¿Qué pasaría entonces si yo tengo un feo positivo o un flujo de efectivo operativo positivo? Pausa y me responde. Pero básicamente, si nosotros tenemos un feo positivo, eso nos quiere decir justamente estas dos palabritas, sostenibilidad operativa, es decir, el negocio el cual yo estoy haciendo me está generando plata, no solamente me está generando utilidad, sino me está generando dinero, ¿ok? Está entrando plata. ¿Qué pasa si es negativo? Si es negativo, obviamente el contrario no me está dando en la esencia del producto o del servicio, no me está dando plata. Por ende, eso me va a generar un riesgo financiero, ¿ok? Que más adelante lo vamos a desglosar y vamos a ver qué provocaría que nosotros tengamos un flujo de efectivo operativo negativo. Una empresa saludable, chicos, quiero que entiendan, debería sostenerse solamente con su operación, ¿ya? O sea, no estoy diciendo que críticamente y obligatoriamente debería estar sostenida por su flujo de efectivo operativo, pero en el mejor de los casos debería ser sostenida solamente con su operación, ¿ok? Hasta aquí espero esté claro. No hay ninguna pérdida, aquí no estamos con ningún tipo de lógica mala o una lógica que pueda ser confundible, ¿ok? Hasta aquí estamos totalmente bien. Vámonos con el FEI, y aquí es donde cambia, ¿ya? Si nosotros nos habíamos concentrado en todo lo que son compra, gastos, costos, todo lo que tenga que ver en el operativo, ahora nos vamos a concentrar en todo lo que tenga que ver con inversión. ¿Y qué está relacionado con inversión? Básicamente esta palabra bien grande y bien bonita, activos. Compra y venta de activos. Compra de maquinaria, venta de activos fijos, inversiones financieras. En cristiano, y aquí está cómo explicarlo para que se entienda mucho mejor. En mi mismo ejemplo de hamburguesas, es como decir, yo cuando compro una maquinaria, cuando yo me quiero comprar una freidora de papas industrial, ¿yo estoy invirtiendo? ¿Sí o no? Estoy invirtiendo, perfecto. Pero para yo comprar esa freidora de papas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar, ¿no ve? Y no voy a pagar con sillas, no voy a pagar con edificios, no, voy a pagar con efectivo, con dinero, con cash. Entonces, si yo voy a pagar con efectivo, ¿eso qué dice? ¿Qué genera? Una salida del efectivo. O sea, estoy sacando mi plata. ¿Qué va a pasar con mi flujo? Mi flujo se va a reducir. ¿Ok? Mi flujo se va a reducir. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Un flujo negativo va a significar que inversión en activos productivos.
O sea, estoy expandiendo mi negocio, estoy haciendo un crecimiento en mi negocio porque estoy invirtiendo. ¿Qué pasa si no compro esa freidora de papas? No compro esa freidora de papas. ¿Qué significa? Que no estoy invirtiendo, no estoy creciendo, pero por ende, ¿qué pasa con mi flujo de efectivo de inversión? Mi flujo de efectivo no baja, o sea, no está saliendo plata, ¿ok? Se mantiene. Demos la vuelta a la tortilla. En vez de yo comprar activos, ahora voy a vender activos, lo que les he puesto en mi ejemplo, creo que les había dicho. Voy a vender mi licuadora. ¿Por qué? Porque mi licuadora está viejita y lo quiero vender y después me voy a comprar otro mucho mejor. Pero ¿qué significa eso? Que yo voy a vender mi activo, pero ¿qué voy a recibir antes? Platita, ¿no ve? Me van a comprar, es decir, va a entrar plata. ¿Eso qué significa en mi flujo de efectivo de financiamiento? Perdón, de inversión. Significa que mi flujo, mi FEI va a subir. Flujo positivo, ¿qué significa? Venta de activos o reducción de inversión. Básicamente eso. Esa es la lógica detrás de lo que es el flujo de efectivo de inversión y espero esté totalmente claro. ¿No? No siempre nosotros podríamos decir que si nuestro flujo de inversión sube, estamos creciendo. No, al revés. Si nuestro flujo de efectivo de inversión es muy alto, nuestro FEI es muy alto y está subiendo mucho, eso quiere decir que no estoy invirtiendo, porque tengo todavía mucha plata dentro de lo que es el FEI. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Vámonos de lo que es el flujo de efectivo de financiamiento, o también llamado el FEF. Básicamente lo que tiene que ver dentro del FEF ya no es ni activos, lo que estamos viendo en el FEI, ni tampoco operativo, lo que estamos viendo en el de operación, en el FEO. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que involucrar con los préstamos que yo me he hecho o los préstamos que estoy pagando o todo lo que tenga que ver el financiamiento de dónde me estoy financiando. Por terceros, del Banco Unión, del Banco Sol, o de capital propio de los accionistas, ¿no? Todo lo que tenga que ver esas transacciones se van a hacer en el FEF. Lo que dice aquí. Primero, permite evaluar el nivel de endeudamiento, la dependencia de financiamiento externo y el riesgo financiero futuro. Es decir, un flujo de financiamiento positivo que va a generar, es decir, que va positivo permanentemente. Eso puede depender o puede indicar una dependencia estructural de solamente pasivos en cristiano. ¿Qué pasa si mi FEF es positivo? ¿Cuándo mi FEF va a ser positivo? Pregunta. Y lo que tiene que venir rápido a sus cabezas. Es el momento en el que yo estoy en este momento dando a entender de que si yo me presto del Banco Unión, ¿eso qué va a significar? Me voy a prestar $10,000. Esos $10,000, ¿dónde se van a registrar en mi flujo de efectivo? En el FEF, en el flujo de efectivo de financiamiento. Perfecto. ¿Cómo se va a registrar? ¿Como una entrada de efectivo o como una salida de efectivo? Como una entrada de efectivo, ¿no? Como un ingreso. No es un egreso, es un ingreso porque me están prestando. Entonces eso va a ser positivo. ¿Y qué va a pasar cuando yo después de ese mes, el próximo mes, qué tengo que hacer? Tengo que pagar a mi banco, ¿no ve? ¿Qué va a significar eso? Pago de intereses y capital al banco como todos los meses. Pero ¿qué va a significar eso en mi flujo? Una salida de efectivo. Aquí también se va a registrar eso. ¿Ok? Hasta ahí la lógica espero esté totalmente clara en las tres estructuras. Si nosotros logramos dominar la lógica detrás de estas tres estructuras, entonces el flujo de efectivo va a ser mucho más amigable y va a ser mucho más entendible. ¿Ok? Vámonos con los dos métodos importantes que vamos a tener para hallar el flujo de efectivo. Nosotros tenemos dos métodos, el método directo y el método indirecto. Ambos métodos generan el mismo flujo operativo, o sea, vamos a llegar a la misma respuesta, pero desde distintos puntos de vista, ¿ok? Vámonos con el primero, el método directo. ¿Qué nos dice el método directo? Acá ya lo pueden leer, lo vamos a leer más adelante, pero básicamente es un reporte que muestra directamente las entradas y salidas de efectivo durante un periodo. ¿Qué significa eso? Bien importante lo que acabamos de explicar, ¿no ve? Acá tenemos nuestro FEO, acá tenemos nuestro FEI y aquí tenemos nuestro FEF. Perfecto, lo que les había dicho, en el FEO está cobra clientes, todo lo que me ha ingresado a mi empresa de hamburguesas, a mi emprendimiento de hamburguesas. Perfecto. En el mes me ha generado 10,000, vamos a suponer que esto es de un mes. Me ha ingresado 10,000 bolivianos. Ok, hasta aquí estamos bien.
¿Qué voy a hacer después de esos 10.000 bolivianos? Tengo que registrar todo lo que he comprado para hacer mi hamburguesa, es decir, pago a proveedores. Voy a tener que pagar al de la mayonesa y del ketchup, a Chris voy a tener que pagar. Voy a tener que pagar a la señora de las verduras que me ha vendido tomate, cebolla, etcétera. Voy a tener que pagar todos los costos que tengan que ver con mi producto. ¿Lo ve? Aquí está. Entonces vamos a suponer que me ha costado 5.000 bolivianos el hecho de haber comprado yo, de haber hecho mi hamburguesa. Perfecto, menos 5.000. También tengo que pagar nómina, es decir, a la persona que me ayude en recepción y al cobro de plata, yo le tengo que pagar, no me va a trabajar gratis. Si yo le pago, le voy a pagar 2.000. Entonces, 2.000 bolivianos yo le estoy pagando aquí a mí. Deme un segundito, no sé si se escucha. Perfecto, se escucha. Entonces voy a pagar ahí, ¿no ven? Eso es una salida de efectivo porque le estoy pagando, es una salida de efectivo. Aquí es una entrada de efectivo, una salida de efectivo, una salida de efectivo. ¿Qué más voy a pagar? Impuestos, lo que les acabo de decir, ¿no ve? Aquí voy a pagar impuestos menos 500, perfecto. Ahora vámonos a lo que es el flujo de inversión, al flujo de efectivo de inversión, al FEI. Primero, compra de activos. Yo me he comprado mi máquina de freír papas, una máquina industrial que me ha costado 1.500. ¿Qué significa? Cuando yo invierto, significa que hay una salida de efectivo. Perfecto, hasta aquí está totalmente claro. Y venta de activos, es decir, yo he vendido mi licuadora. Seguimos con el ejemplo de las hamburguesas. He vendido mi licuadora. Entonces, como he vendido mi licuadora, me han pagado. ¿Cuánto me han pagado? 500 bolivianos. Eso me han pagado. Entonces, es una entrada de efectivo. Ahora vámonos con lo que es el FEF, el último. Entrada de préstamo. Aquí está lo que yo me he prestado del Banco Unión. Me he prestado 1.000 bolivianos. Un ejemplo, ¿no? Me han faltado 1.000, me he prestado 1.000 de un banco o me he prestado de cualquier acreedor, me he prestado de mi tío, 1.000, ok. Me he ingresado la plata, aquí se registra la plata. Y yo también tengo que no solamente prestarme, sino tengo que pagar ese préstamo, ¿no ve? Tengo que pagar el interés y el capital de ese préstamo. Entonces yo he pagado 100, eso significa una salida de efectivo. Y al final voy a tener este mismo flujo de efectivo, ¿ok? Ese es el método directo. Vámonos con el método indirecto. Tenemos la misma lógica, pero aquí hay una gran distinción y una gran diferencia. El método indirecto parte de la utilidad neta, ¿ok? Partimos de la utilidad neta. Registrar en el estado de resultados, realiza ajustes para convertir esa utilidad en flujo de efectivo. ¿Qué ajuste tengo que yo hacer para que partamos de la utilidad neta? Primero, cuando yo registro la utilidad neta, aquí se supone que, ¿qué ha pasado aquí? En la utilidad neta ya le hemos descontado lo que es amortización y depreciación. ¿Por qué le estamos sumando aquí, licenciado, amortización y depreciación? Porque la depreciación no es el momento que ha salido la plata. Nosotros lo registramos como gasto, es decir, mi licuadora se ha desgastado o que le voy a poner depresión. Pero no es que estoy sacando plata en ese momento para yo pagar eso. No es una salida de efectivo explícita, ¿no? Es simplemente contable. Entonces, por esa misma razón se hace ese ajuste. Le tengo que sumar las amortizaciones y las depreciaciones que le he hecho en el estado de resultados acá. ¿Ok? ¿Qué pasa con las cuentas por cobrar? ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? Es decir, si en el estado de resultados, ¿se acuerdan, no ve? Aumentamos cuentas por cobrar, ¿qué es cuentas por cobrar? Es un activo. Entonces eso va a repercutir positivamente a mi utilidad, ¿cierto? Pero acá no. ¿Por qué? Porque si yo aumento cuentas por cobrar, es decir, si me han comprado las hamburguesas, 10 hamburguesas me han comprado, pero las 10 hamburguesas no me han pagado en efectivo, sino me han pagado al debe, es decir, me van a pagar el próximo mes. ¿Qué pasa con mis cuentas por cobrar? Suben. Pero ¿qué va a pasar en mi flujo de efectivo? Ahí quiero que entre en la lógica. En mi flujo de efectivo eso no se registra como subida, como cuentas por cobrar en el estado de resultados, sino se va a registrar como algo negativo. Porque esos 10.000, o perdón, esas 10 hamburguesas que yo he vendido no se están sumando en efectivo en ese momento. Por eso las cuentas por cobrar reducen. Cuando yo aumento cuentas por cobrar en el estado de resultados, en el flujo de efectivo tiene eso un efecto negativo, es decir, va a bajar mi flujo de efectivo porque no me están pagando el cash. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran pagado en efectivo y al cash? Ya no por pagar, sino me han cobrado me han pagado las hamburguesas totales. Entraría pues dentro de cuentas por cobrar, sería el efecto al revés. Mis cuentas por cobrar van a bajar en el estado de resultados, pero en el flujo van a aumentar porque está ingresando esa plata.
Hasta aquí espero se haya entendido. ¿Qué va a pasar ahora si disminuyen los inventarios? Al revés, si en el estado de resultados una disminución de inventarios, es decir, que hablando de una empresa como el Hipermaxi, que es totalmente comercial, si yo vendo todos mis shampoos totalmente, ¿eso qué va a significar en el flujo? Que me están pagando, ¿no ve? Están reduciendo mis activos, pero me están pagando, entonces va a significar algo positivo dentro de lo que es el flujo de efectivo. ¿Qué va a pasar si aumentan mis cuentas por pagar? Al revés, ¿no ve? Si, en, si nosotros aumentamos las cuentas por pagar, va a resultar como un efecto positivo, porque eso es como si estuviera ingresando el efectivo al cash. Hasta aquí todo lo que es operativo. Ahora vámonos con inversión. La misma lógica, ¿no ve? Compra de activos va a significar una salida de plata porque estoy invirtiendo y la venta de activos va a significar una entrada dentro de lo que es mi flujo porque estoy vendiendo, me estoy deshaciendo de los activos. Lo mismo y la misma lógica en el financiamiento. Al final llegamos al mismo resultado, ¿ok? Esto lo vamos a reforzar en clase, no se preocupen. Acá vamos a hacer un caso aplicado que lo vamos a hacer en clase. Con estos datos vamos a utilizar y vamos a hallar lo que es el FEO primero, el flujo de efectivo operativo, ¿ok? Y de ahí ya les voy a decir, ya les he dicho, vamos a calcular el número porque el número lo vamos a calcular aquí o cualquier otra herramienta nos va a ayudar, pero aquí lo que me interesa es la interpretación y las preguntas que les voy a hacer en clase detrás de este número, ¿ok? Y finalizamos con las ideas clave. Lo primero, la utilidad no es lo mismo que liquidez. Segundo, el flujo de efectivo operativo determina la sostenibilidad de la empresa que pudiera tener. No es lo mismo que haya mucho flujo por financiamiento o por inversión que en la operativa, ¿cierto? La inversión negativa evalúa contexto, es decir, hay que evaluar qué significa tener una inversión negativa, o es decir, no hacer inversiones directamente. El financiamiento revela riesgo. Si nosotros vemos que estamos muy apalancados con el Banco Unión o con cualquier otro acreedor, nosotros tenemos que tomar en cuenta y parar las orejas y decir, ah, tenemos que entrar el concepto de riesgo. Perfecto. Y por último, la generación de efectivo, la viabilidad que puede tener y de dónde sale este tipo de efectivo. Del FEO, del FEI o del FEF. ¿De dónde se están generando este tipo de flujos? ¿Ok? No me quiero alargar más, es un tema muy, muy, muy amplio. Hasta aquí hemos visto los primeros conceptos, pero lo vamos a reforzar en clases. Y ya saben, estos totalmente es conceptos, pero ya vamos a entrar a la parte práctica y a donde vamos a utilizar bastantes ejercicios reales y estados financieros reales de las empresas, ¿ok? Hasta aquí todo, me despido, nos vemos la próxima clase, muchas gracias.